comentarles sobre lo que vamos a empezar a estudiar hoy. Tiene que ver con todas las técnicas que nos van a permitir o nos permiten ir conociendo o sabiendo la estructura, qué información genética tenemos, si esa información genética, digamos, es correcta, es patológica, si es normal, si no, cómo está organizada. Y todo esto que, digamos, el auge de lo que es la biología molecular, la tecnología genética y demás, lleva ya unos cuantos años y arrancó, como lo vimos hace un par de clases, con el descubrimiento de lo que fue la estructura de la doble hélice, conocer dónde se almacenaba la información genética y esa información genética con posterioridad, cómo se transmitía, que existían los ácidos nucleicos, es lo que permite que empiece a crecer y a aparecer esta nueva área, que es la que nos va a brindar las herramientas para ir conociendo todo lo que tiene que ver con el genoma. El genoma no solo de los humanos, ¿sí? Nosotros porque, bueno, nos interesa particularmente, pero el descubrimiento o las técnicas se utilizan para todos los tipos de genomas. El genoma de los microorganismos, no sé, vertebrados, invertebrados, es múltiple, ¿sí? Estas herramientas, si bien nosotros las vamos a utilizar o las vamos a ver aplicadas al estudio del genoma humano, se utilizan para todos. En general, tenemos siempre asociada la idea de que la cantidad de genes es como proporcional a la complejidad del organismo, o no sé, a lo que nosotros pensamos que es un organismo complejo, ¿sí? Esto no es así. De hecho, igual esta diapo ya es media vieja, porque el número de genes más aproximado del genoma humano, de acuerdo al último reporte, es de 20.000, ¿sí? Esta es una diapo que es más vieja. Pero a modo comparativo, para que veamos, si estamos hablando que nosotros tenemos aproximadamente unos 20.000 genes, estamos viendo que una planta, como es Arabidopsis thaliana, que es un organismo modelo, tiene alrededor de 25.000, ¿sí? Entonces, en realidad la complejidad de las situaciones o la complejidad del ciclo de vida no está dado por el número de genes, sino por qué les parece que está dado. ¿Cuántos tipos de proteínas diferentes tendremos en el cuerpo? ¿Qué les parece un número estimado? O, no sé, más de 1.000, más de 10.000, más de 50.000. ¿Qué les parece? ¿Cuántos tipos de proteínas habrá? Piensen en cuántos tipos celulares hay. Hola. No sé, profe, se me ocurre un número re descabellado, capaz. Debe haber un montón. Sí, pero A ver, 50. ¿50 qué? ¿Proteínas? Sí. ¿50.000? 50.000, y teniendo 20.000 genes, más, se tendría que duplicar o triplicar la cantidad de proteínas que se pueden formar. ¿Y por qué duplicar o triplicar? Y porque de cada gen en realidad depende cómo se lee, eso es por suposición mía, de cómo se lee el gen, sí. puede generar, no es que un solo gen puede generar una sola proteína, si hay una mutación o algo, o incluso tener pero genes. Ahí si vos estás hablando de una mutación, por ahí quizá la proteína no sea una proteína funcional, o sí, o capaz que es una proteína superadora, digamos. No todas las mutaciones son deleterias, pero supongamos que es una proteína disfuncional que no sirve. Pero pensemos en que antes, en un comienzo, cuando aparece, o sea, cuando se establece el dogma, o el dogma central de la biología, se decía, un gen, una proteína. Bueno, ya sabemos que no hay un gen, un gen no es equivalente a una proteína, pero no solo porque puede ocurrir una mutación, sino por qué motivo un gen no es equivalente a una proteína. Es el isoforma. No, porque aparte de las isoformas, porque tenemos diferentes grupos celulares y cada grupo celular también codifica de manera diferente en algunos casos. Sí, cada grupo celular se especializa de manera diferente y expresa proteínas diferentes. Pero los genes que tenemos son los mismos, o sea, los genes de un hepatocito son los mismos a un enterocito o a una neurona. Y hace que sean diferentes. Hay algo, bueno, que se exprese, es otro mecanismo. Pero ¿qué mecanismo no tenemos que un gen no es una proteína? ¿Qué mecanismo? Porque también existe el splicing alternativo, por ejemplo, de intrones y exones y otros mecanismos que hacen a la variabilidad genética. Exacto. El splicing alternativo es lo que nos va a permitir es que
cuando fue lo que, digamos, lo que demostró o tiró abajo el primer dogma donde hablábamos de un gen, una proteína. Entonces ya sabemos que por más que tengamos 20.000 genes, hay muchísimas más, no solo proteínas, porque los genes no solo codifican para proteínas, hay regiones que codifican para regiones reguladoras, ARN de transferencia, ARN ribosomales, o sea, un gen no codifica solo para una proteína, codifica para un montón de otras cosas. Y además, lo que hablábamos recién de las diferencias entre los genes de un enterocito, un hepatocito, de una neurona, el genoma es el mismo, ¿sí? O sea, todo nuestro genoma, a no ser que haya pasado algo, en realidad el genoma en teoría es el mismo. Lo que va a cambiar son los genes que se expresan, ¿sí? Y eso sí es por otros mecanismos que tienen que ver con la silenciación de diferentes tipos de genes por distintos mecanismos. Metilación de las regiones de ADN, ¿sí? Que hacen que no se pueda acceder a ciertas regiones, se expresan solo algunas, y eso tiene que ver desde el comienzo del desarrollo, cuando empiezan a diferenciarse las distintas líneas celulares, ¿sí? Pero al margen de eso, bueno, básicamente un gen, una proteína se desecha cuando se conocen los mecanismos de splicing alternativo. Algo más sobre esta idea, pues comentarle, bueno, de esto, de los organismos modelos. Los organismos modelos son todos los organismos que por determinadas características nos permiten estudiar ciertos procesos y esos procesos inferir que son similares o muy parecidos en organismos que son más complejos de estudiar, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver, no sé, alguna deleción, se hace, no sé, un knockout para algún gen que tiene que ver con el control de alguna expresión, el control de la proliferación celular, obviamente que no se puede hacer en embriones humanos, y está prohibida la investigación y la manipulación de embriones humanos. Con lo cual no podríamos investigar por ese lado, pero sí se hacen este tipo de experimentos en otros organismos. Si está bien o está mal, creo que bueno, probablemente es una discusión que se empieza a dar más adelante. Hace unos años siempre se usaron ratones, sapos y de todo, y nos han permitido. Bueno, todo eso está cambiando, todo eso se está estudiando, todo lo que es la bioética, el derecho de los demás animales y demás. Pero son organismos que nos permiten estudiar procesos que no los podemos estudiar en los organismos que nos interesan. Primero, por múltiples razones. En los humanos, porque no se puede experimentar con humanos. Y segundo, porque además nuestros tiempos de vida, nuestro ciclo de vida es muy largo, ¿sí? Se estima una generación. Cuando hablamos de una generación, aproximadamente suponemos alrededor de 20 años. Entonces, si nosotros quisiéramos ver, supongan que se pudiera experimentar con seres humanos, o sea, si quisiéramos ver un cambio o algo, al menos en una generación tendríamos que esperar 20 años para empezar a ver los efectos. En cambio, en otros mamíferos, como podemos utilizar roedores y demás, es mucho más rápido. En cuestión de meses tenemos múltiples generaciones. También muchas veces cuando se quieren ver cambios cromosómicos se buscan organismos modelos con un N que sea más pequeño que el nuestro, que no sea el 23N, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces se utilizan organismos donde hay procesos que son similares, se los modifica y se asume que puede ser similar a lo que esté pasando en un organismo que yo tengo de referencia. ¿Está? ¿Se entendía más o menos? Bueno, el genoma humano particularmente está organizado, ¿sí? De diferentes maneras, o nosotros lo organizamos de diferentes maneras de acuerdo a la información que poseen y a la estructura que tienen. La primera gran diferenciación que vamos a hacer cuando hablemos del genoma, vamos a hablar del genoma nuclear, que es toda la información genética que está dentro del núcleo, ¿sí? Todo el ADN que está dentro del núcleo, pero tenemos otro genoma, que es el genoma mitocondrial, ¿sí? Porque las mitocondrias tienen su propio ADN. Entonces, podemos hablar del genoma nuclear o el genoma mitocondrial. Si hablamos del genoma humano, es todo el genoma, ¿sí? De hecho, hay enfermedades que tienen que ver mucho con las enfermedades metabólicas, que están asociadas a mutaciones o alteraciones dentro del genoma mitocondrial. Bueno, dentro del genoma nuclear vamos a volver a hacer otra gran división, que va a ser como lo que tiene que ver con el ADN génico, es decir, el ADN propio de los genes, y todo el ADN relacionado al ADN génico. Y por otro lado, el ADN extragénico, ¿sí? Todo aquel
que no tiene que ver con la expresión genética. Dentro del ADN génico, a su vez, vamos a tener el ADN codificante y el no codificante. ¿Cuál va a ser el ADN codificante? ¿A qué región nos estamos refiriendo? ¿Qué les parece? Exones. A los exones, ¿sí? Propiamente a los exones. Y después tenemos el ADN no codificante, que van a ser justamente los intrones, quizá las regiones más externas de algunos exones, ¿qué más puede ser? Regiones cercanas a los fragmentos reguladores, y todo lo que no codifica exactamente para la expresión de una proteína. Y después tenemos el ADN extragénico, que no tiene nada que ver, donde vamos a tener el ADN repetido, es decir, que se repite, y el ADN de copia única o muy poco repetido. ¿Cuál les parece que es un ejemplo de ADN repetido, que lo vimos, creo que no sé si fue el práctico anterior o el anterior? Los microsatélites. Sí, bueno, eso es una estructura que ahora vamos a ver cuál, pero ¿dónde lo encontramos dentro de la célula, por ejemplo, el ADN altamente repetido? Telómeros. Es sumamente importante. Bien, los telómeros, ¿sí? Los telómeros son secuencias de ADN altamente repetidas, ¿sí? En tándem, repetidas en tándem, es decir, por ejemplo, tengo AAT, eso es en tándem, ¿sí? Una secuencia detrás de la otra. Y justamente en microsatélites. Y después lo debemos tener disperso, que estamos hablando o refiriéndonos generalmente a los tipos de transposones, ¿sí? Bueno. Profe, sí. ¿El ADN extragénico nunca es codificante? No. A ver, lo que puede cambiar es que más adelante descubramos una región que nosotros pensábamos que no codificaba para nada, tiene alguna función. Pero bueno, eso es por falta de conocimiento o por falta de que ahora no lo sabemos. Pero en realidad, cuando nos referimos a ADN extragénico, asumimos que no está codificando para nada, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces, igualmente creo que el último borrador del genoma humano, no sé, Nati, corregime, pero creo que se publicó hace 2 años, ya con esta actualización del número de genes y demás. Entonces ya no nos queda tanto margen de error. Lo que no quiere decir es que realmente esté la posta de cómo está exactamente el genoma. Que cuando a medida que van avanzando en las metodologías, digamos, pensemos que alguna región repetitiva o lo que fuere, en realidad sí tiene algo que codifica para algo. No sé, creo que fue hace 2 años más o menos la expresión del último borrador. Sí, igual lo que tiene es que o sea, como lo que se avanza con respecto a lo que es genoma humano, lo que ya se avanzó en todos estos años, no ha cambiado mucho en el sentido de cuáles son las regiones que codifican y las que no codifican. Sí lo que se descubre mucho, o sea, lo que está nuevo en el genoma humano es cómo es la regulación de la expresión, porque se descubren nuevas formas de cómo se regula la expresión de los genes. Eso sí va cambiando año a año, se van descubriendo cosas nuevas, pero las regiones que son codificantes y no codificantes hasta ahora se siguen manteniendo. Bien, bueno, ¿por qué es importante conocer cómo está organizado el genoma? A mí qué me importa si es en tándem, qué es un mini satélite, qué es un microsatélite. Bueno, es importante conocerlo porque es lo que nos va a permitir entender los cambios o estudiarlo o comprenderlo, ¿sí? Cómo está organizado. Esta organización que uno determina es un poco en función de eso la técnica que a veces uno utiliza o elige para poder estudiar, ¿sí? Entonces prácticamente de todo lo que les voy a hablar de estos 4, los que más se utilizan son 2, para eso los voy a mencionar. Pero son las 4 formas en las cuales uno puede ir viendo cómo está organizado el genoma. Digamos como, no sé si quiero decir las estrellas, pero sí los más referidos o los que se estudian muchos son los microsatélites o STR, que viene de Short Tandem Repeats, que son pequeñas repeticiones en tándem, ¿sí? Que son de 2 a 7 pares de bases. Aproximadamente los vamos a estas regiones ver en una base cada 10.000 más o menos, y se utilizan tanto para hacer el diagnóstico de enfermedades, porque hay repeticiones, por ejemplo, el Huntington, cuando se repite el tándem que codifica para la proteína la huntingtina, digamos, tiene que ver con el alelo, o sea, cuando uno habla de alelos,
tiene que ver con la cantidad de repeticiones. Yo ahora exactamente no me acuerdo, pero tenías, creo que normal era la cantidad de repeticiones era de normal a premutado, que supongan, era 10 repeticiones en tándem, o hasta 15, después lo vamos a buscar, pero más o menos así. Entonces, entre 20 y 30 era premutado, y después si había más de 30 repeticiones en tándem, ¿sí? de la proteína de la huntingtina, ya estaba mutado y se desarrollaba la enfermedad de Huntington. Entonces, por eso es importante conocer cómo está organizado, cómo son las repeticiones, porque es lo que nos permite estudiarlo y entenderlo. Y además también ver, qué técnica vamos a utilizar para poder ver esa organización. Ahora vamos a ver por qué. Después tenemos los mini satélites, que es más o menos el mismo concepto, nada más que digamos, el elemento que se repite, en vez de ser más pequeño, de 2 a 7 pares de bases, es de 10 a 60 pares de base. Por eso ya no es microsatélite, sino vamos a hablar de mini satélites. Después tenemos los marcadores bialélicos, que también son súper importantes, generalmente los vamos a ver mucho en todo lo que tiene que ver secuenciación, tanto por Sanger como NGS, que es simplemente el concepto de la sustitución de un nucleótido por otro, ¿sí? Si yo tengo A, se va a sustituir o por G o por C, ¿sí? Pero vamos a tener 2 alelos nada más, o A o G, supónganse, en ese marcador bialélico. Por eso se corresponde, son solamente posibles 2 alelos. Y después tenemos los RFLP, que son los fragmentos polimórficos de restricción, que tienen que ver con regiones del ADN que son reconocidas por ciertas enzimas, que se conocen como enzimas de restricción, que al reconocer esa secuencia en el ADN, lo que hace es digerirla, actúan como si fueran tijeras, la cortan y generan distintos fragmentos que uno después puede ver o en una PCR, ¿sí? O lo puede ver, se puede ver hasta en una PCR real time, o más que nada en una PCR y se hace en un gel de agarosa. Para lo que es diagnóstico, ya prácticamente todo lo que es las técnicas manuales cada vez se utilizan menos, porque si bien son baratas, son altamente dependientes de operador. Entonces todo lo que es altamente dependiente de operador lleva más tiempo y es más plausible de error. Entonces todo lo que yo pueda, digamos, automatizar, lo voy a hacer justamente para asegurarme en disminuir las posibilidades de los errores, ¿sí? Entonces, el PCR-RFLP, los fragmentos polimórficos de restricción, se utilizaban mucho antes, pero ahora se han ido sustituyendo por el estudio de marcadores bialélicos o de otras técnicas asociadas. Los microsatélites, es decir, cambios, ¿sí? En numeración de 2 a 7 pares de base, generalmente, si yo no lo hago por electroforesis capilar, que ahora vamos a ver, que es un tipo de electroforesis, pero en un secuenciador, se utilizan geles, que pueden ser geles de agarosa o de acrilamida, son polímeros diferentes. Generalmente el gel de acrilamida lo que tiene es una mayor resolución y me permite discriminar con mayor eficacia las diferencias de menores pares de base. Es decir, si yo por ejemplo tengo una diferencia, un fragmento de 4 pares de base, ¿sí? No lo puedo ver en un gel de agarosa, porque la agarosa no tiene tanta resolución. La agarosa es como si fuera una gelatina, muy parecida a esa textura, pero no tiene no permite tanta discriminación. Mientras que si yo utilizo un gel de acrilamida, es un polímero que sí me va a permitir que los fragmentos de ADN más pequeños se separen y se discriminen. De hecho, antes tiene tanto poder, digamos, de discriminación, que antes de que la secuenciación por Sanger se automatice, el mecanismo que propone Sanger se hacía con geles de acrilamida, ¿sí? Era un trabajo de locos, inclusive la parte de forense, muchos alelos se hacían, o muchos sistemas se estudiaban y se discriminaban con geles de acrilamida, ¿sí? Todo eso ya prácticamente está en desuso, por ahí se usa un poco más en investigación, sobre todo en países como el nuestro que tienen menos recursos y como es barato se utiliza más, pero en general para hacer diagnóstico ya no se están utilizando tanto. Y después los marcadores bialélicos, la única forma que tenemos, ¿sí? Que se utiliza hoy en día para diferenciarlos es por secuenciación, porque yo necesito saber si es una base o si es la otra. Entonces no tengo otra manera de saberlo más que hacer una secuenciación por SAM, ¿sí? ¿Hasta acá más o menos vamos?
¿O se durmieron todos? Vamos bien. Sí, vamos. ¿Va bien? Vamos. No sé, Nati, si vos interrumpime si se me pasa algo, por favor. Bueno, Bueno, todos Profe. estos tipos de... Sí, Igual, o sea, todos esos, ¿para qué se usan? Es decir, ¿se estudia el genoma a través de ellos? ¿Con la PCR, etcétera? ¿O son marcadores ya de No. por sí? no, son, a ver, el genoma está organizado de esa manera, ¿sí? Vos tenés un montón de genes o que están que puede ser que tengan regiones que están repetidas, ¿sí? Repetidas. Hay genes que no tienen, digamos, en su secuencia regiones con ADN repetitivo, sino que los cambios son de un nucleótido a otro, son SNPs o marcadores dialélicos. Entonces, vos primero tenés que conocer, o sea, ya ahora porque lo conocemos, pero antes, bueno, se determinó cómo era la estructura, fue un proceso muy complejo, pero vos, ahora que uno conoce, no sé, tenés algo que querés ver en el, no sé, cromosoma 4, en general, uno va sabiendo, porque ya están publicados, tenemos las bases de datos, cómo es la región, está formada, cómo es la secuencia de lo que, digamos, del gen que vos estás buscando. Y de acuerdo a eso vos sabés si tenés que buscar microsatélites, no sé, 10 SNPs o lo que fuere. ¿Sí? Te va a permitir elegir qué herramienta vas a ver o vas a utilizar para poder estudiarlo. ¿Sí? No es lo mismo, no sé, determinar, por ejemplo, qué sé yo, la constitución genética para, unas mutaciones para las trombofilias, suponte, que para ver celiaquía, ¿sí? Todas son técnicas de biología molecular, lo vamos a hacer con técnicas de biología molecular, pero las regiones que estamos estudiando tienen una diferente constitución genética, entonces utilizamos técnicas diferentes. Por ejemplo, las trombofilias, nosotros en el laboratorio hasta no hace mucho usábamos geles y utilizábamos RFLP, usábamos enzimas de restricción para verlo. Ahora usamos PCR real time, pero la estructura es siempre la misma, ¿sí? En cambio, si por ejemplo vos querés ver celiaquía, los alelos que tenés que determinar están en los haplotipos del HLA. Entonces usás otra tecnología completamente diferente, porque la estructura que estás estudiando es diferente. ¿Se entiende un poco a lo que voy? Sí, ahora sí se entendió, gracias. ¿Sí? Bueno, por eso, todo es importante saber qué es lo que estamos buscando, porque es lo que nos va a permitir elegir hacia dónde vamos o cuál es el camino que vamos a tomar, ¿sí? Bueno, y acá empezamos a entrar un poco en unos conceptos que solemos tener a veces charlas o discusiones cuando empecemos a hablar de mutación, de polimorfismo, de qué significa, y a veces eso se presta como a confusión. Primero vamos a tratar de definir qué es una enfermedad genética o qué consideramos que es una enfermedad genética. Una enfermedad genética es una condición que es patológica, que se produce porque hay una anormalidad en el material genético, que puede ser hereditaria, ¿sí? Porque esa anormalidad ya estaba en las gónadas, estaban en las gónadas tanto femeninas como masculinas, o no hereditaria, sino que se dio por alguna cuestión en una mutación en una célula somática. Vamos a tener un desorden genético, si esas mutaciones son a nivel hereditario, es decir, gonadal, tanto en los óvulos como en los espermatozoides, o congénitos si se da durante el desarrollo, pero que no es hereditario, se produjo una alteración en el desarrollo embrionario, pero aparece de nuevo esa alteración, aparece nueva, ¿sí? Entonces, los desórdenes genéticos los podemos clasificar en desórdenes cromosomales, mendelianos o monogénicos, multifactoriales, formas genéticas no clásicas, enfermedades mitocondriales o mutaciones somáticas. Los desórdenes cromosomales son todas las alteraciones estructurales y numéricas, ¿sí? Si hay trisomías, monosomías, si hay, traslocaciones, inversiones, todo eso va a tener que ver con los desórdenes cromosomales que ustedes ya lo vieron, ¿sí? Lo vieron el martes. Después vamos a tener, y que generalmente, ¿cuáles son los desórdenes cromosomales más comunes? El par 21, por ejemplo. Bueno, eso sí, pero ¿qué desorden es ese? El síndrome de Down. Sí, pero me refiero estructuralmente, ¿qué lo... Trisomía.
sería una trisomía. Pero acá guarda, porque en realidad esto es como una excepción, es una trisomía en un cromosoma somático. Si nosotros tenemos un par de cromosomas sexuales y 22 pares de cromosomas somáticos, ¿sí? En general, las trisomías o el exceso de información genética en los cromosomas que no son sexuales no es bien tolerada. La trisomía del 21 es como una excepción y en realidad también tiene que ver con el cromosoma 21, es muy, muy pequeñito. Pero no es tolerado en general en los organismos de reproducción sexual el exceso de información genética, salvo en los cromosomas sexuales, ¿sí? Porque puede haber por ejemplo, trisomía, tenemos Klinefelter, tenemos un montón de síndromes que tienen que ver con trisomías o disomías de Lee en exceso de material, pero solo en los cromosomas sexuales. El exceso de información genética en los cromosomas que no son sexuales es generalmente poco tolerable, ¿sí? Es mucho más tolerable, por ejemplo, en los organismos que no requieren de la reproducción sexual, por ejemplo, las plantas. Las plantas tienen, generalmente son poliploides, tienen, no sé, nosotros ¿cuántas Ns tenemos? O sea, nuestro N es igual a 23. ¿Cuántos Ns tenemos normalmente? 2N. ¿Sí? Las plantas pueden ser 6N, 7N, el trigo, si no me equivoco, no sé, Nati, corregime, creo que 7N. O sea, toleran, como no utilizan en general la reproducción sexual o pueden prescindir y utilizar la reproducción sexual o asexual, tienen la posibilidad de tolerar mucho mejor el exceso de material genético, no así nosotros. Bueno, después vamos a tener los desórdenes mendelianos o monogénicos. En realidad, los desórdenes mendelianos o monogénicos son muy poco frecuentes, pero tienen un alto impacto, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tenemos una enfermedad que sí, que son pocas, porque en realidad, en general, vamos a ver después que muchas enfermedades, o la mayoría de las enfermedades que nos aquejan, son multifactoriales. Pero los desórdenes mendelianos tienen tan alto impacto que en realidad son poco frecuentes, pero es como que impactan mucho más en la sociedad. ¿Sí? ¿Qué ejemplo, por ejemplo, de enfermedad mendeliana se les puede ocurrir? ¿La fibrosis quística, profe? Exacto, ¿sí? Entonces, no es tan frecuente, pero tiene un impacto muy grande, ¿sí? No solo en el grupo familiar, en la persona, por eso son enfermedades que impactan tanto, que son tan sentidas. En realidad, la frecuencia en la población es muy bajita de todas las enfermedades mendelianas, pero bueno, son, como les digo, baja frecuencia, alto impacto. Los desórdenes multifactoriales, en general, tienen un menor impacto, pero una mayor frecuencia, ¿sí? Una frecuencia más alta. Después vamos a tener las enfermedades genéticas no clásicas, que tienen que ver con todas las enfermedades, por ejemplo, que tienen que ver con epigenética, con mosaicismos, con todo lo que no sigue lo que nosotros consideraríamos las leyes de la herencia. Después tenemos las enfermedades mitocondriales, ¿sí? Propias del genoma mitocondrial, que generalmente están relacionadas con todo lo que tiene que ver con el metabolismo, suelen ser bastante severas. ¿Por qué son más severas las enfermedades mitocondriales? ¿Qué característica tienen? Porque solo heredamos las mitocondrias de la madre. Entonces, si hay algún problema, lo heredamos directamente, creo yo. Exacto. Es como que su expresión, o sea, como si tuviéramos que encasillarlo dentro de una forma de herencia mendeliana, por decirlo de alguna manera, nosotros pensaríamos o la asumiríamos como autosómica dominante, como una dominante, porque no hay un alelo que compense. O sea, es ese genoma, tenemos el genoma de la mitocondria y es el que nos toca. Si viene fallado, sonamos, no tenemos otro que lo compense, ¿sí? Pasa como con el cromosoma X en los varones, es el que les tocó, no hay otro que compense, ¿está? Entonces, por eso en general son tan severas las enfermedades mitocondriales y se expresan a temprana edad. Podemos tener algunas enfermedades, inclusive mendelianas, que pueden expresarse, en general se expresan en la primera infancia, pero si no, hay algunas que aparecen más tarde. Las enfermedades mitocondriales aparecen enseguida, siempre. Y después tenemos las mutaciones somáticas, que son propias, por ejemplo, ¿de qué proceso? ¿O por qué en dónde se empiezan a originar? ¿En qué patología empiezan a aparecer las mutaciones somáticas? ¿Puede ser en el cáncer? Exacto, ¿sí?
empiezan a aparecer en células, en tejidos, no sé, cosas de mama, testículo, no sé, sistema nervioso, lo que fuere, que donde tenemos un tejido somático, se produce una mutación, se desregula el ciclo celular y se empieza a generar un tumor, y ese tumor puede desencadenar o no, depende, ya lo vamos a ver, cuáles son los criterios para que una masa tumoral la consideremos neoplásica o no, y termine desarrollándose un cáncer, ¿sí? Bueno, para todos estos diferentes tipos de desórdenes genéticos, tenemos diferentes técnicas de biología molecular que vamos a utilizar, depende de lo que queramos ver. No es lo mismo ver un gen, supongamos que sabemos cuál es el que produce la fibrosis quística o cuál es el que produce la enfermedad de Huntington, a si tenemos, por ejemplo, cáncer, que queremos ver que puede ser multifactorial y hay múltiples genes que hay que estudiar, o suponemos una traslocación, ¿sí? No vamos a utilizar NGS para ver una traslocación. ¿Qué utilizan si quieren ver una traslocación? Que eso ya lo vieron. ¿Qué técnica utilizan? ¿Qué vieron la clase pasada? ¿Qué técnicas vieron la clase pasada? En general. Técnica de Fitch. Fish, claro, Fish pueden utilizar, o un cariotipo, depende si la translocación es muy grande, hasta con un cariotipo, un bandeo G se puede ver, ¿sí? Entonces vamos a utilizar técnicas de citogenética para desórdenes cromosomales. No sé, secuenciación por Sanger si tengo un desorden mendeliano y conozco el gen puntual. NGS si es algo que es multifactorial y no tengo un claro. Dentro de NGS después tengo subdivisiones. Entonces, de acuerdo a lo que yo creo, o el tipo de enfermedad que estoy buscando, o el diagnóstico que quiero hacer, es el tipo de técnica que voy a utilizar. Para esto yo lo primero que necesito hacer es extraer mi ácido nucleico. En general, el ácido nucleico que utilizamos es ADN. Podemos utilizar ARN, ya vamos a ver cuándo, pero para hacer un diagnóstico de alguna enfermedad vamos a estudiar ADN. Si queremos buscar dónde está la mutación, vamos a buscar el ADN. El ADN lo podemos extraer de sangre, generalmente es lo que más utilizamos. De saliva también se puede utilizar, se puede extraer de huesos, de dientes y de pelo. En el pelo, por ejemplo, que se usa un poco para forense, en el pelo para que yo puedo tener ADN mitocondrial o ADN nuclear. ¿Cuándo voy a tener ADN nuclear? Si yo, por ejemplo, me corto un pedazo, un mechón de pelo, ¿puedo establecer el patrón genético de una persona? No. ¿No está en el folículo piloso? Exacto, ¿sí? El ADN nuclear va a estar solo presente en el folículo piloso, ¿sí? Pero en el resto del pelo, si yo, por ejemplo, lo digiero con proteína K, con distintas proteínas, con proteinasas, al pelo, lo que voy a hacer es muy rico en ADN mitocondrial. Es decir, me puede brindar información, pero cierto tipo de información, ¿sí? ADN nuclear solo en el folículo piloso. Después podemos, por ejemplo, que acá no está, extraer ADN de una biopsia, ¿sí? En eso, por ejemplo, cuando queremos hacer la caracterización molecular de un tumor, se extrae el ADN de cierto tipo de tejido. Después, por ejemplo, si queremos ver en las infecciosas, cuando, no sé, sobre todo el herpes tipo 2, que pueden infectar, no sé, replicar en el ojo, ¿sí? Hay uno, lo que va a hacer es hisopar, digamos, la secreción del ojo, o una lesión, por ejemplo, una lesión en la piel. Entonces, se puede utilizar distintas matrices para extraer ADN. El ARN para estudiarlo se puede utilizar, o sea, uno lo utiliza cuando tiene que hacer el estudio de alguna enfermedad infecciosa, por ejemplo, los virus a base de ARN. Uno es el HIV, hay muchos. HIV digo uno de los más conocidos. ¿Y cuál otro es el rey de nuestras vidas hace casi 2 años? El coronavirus. Claro, el coronavirus, el COVID-19, es un virus en base a ARN. Entonces, todas las determinaciones que cuando uno estudia COVID, lo que en realidad primero uno lo que va a buscar es el ARN. Pero acá hay una trampa que ahora la vamos a ver, ¿sí? La trampa es la siguiente y ahora vamos a ver por qué. El COVID, puntualmente, lo que hacemos se utiliza a través de la PCR, que ahora vamos a ver cuál es. Pero la PCR solamente y siempre amplifica ADN. La PCR clásica, que ahora la vamos a ver.
Entonces, tenemos que hacer una pequeña trampita cuando nuestro virus o lo que estamos buscando puede ser un transcripto. Yo quiero ver la replicación de un oncogen si está activo. Vamos a ver un ejemplo. Ese oncogen produce un transcripto y quiero ver cuánta cantidad de transcripto hay. También voy a amplificar ARN, ¿sí? Pero no lo puedo hacer por una PCR común, porque la PCR siempre amplifica ADN. Entonces tengo que hacer un pequeño paso anterior para poder estudiar mis estructuras, que si la matriz inicial es el ARN. Bueno, la PCR creo que fue la revolución de la biología molecular, más inclusive me parece que la secuenciación. Es quien permite, porque de hecho para algunos tipos de secuenciación tenés que hacer una PCR previa. Es lo que permitió el gran despegue de la biología molecular. La PCR, no recuerdo justo el año, pero lo descubrió Kary Mullis, que era un científico, le valió el premio Nobel por ese descubrimiento, y lo que permite, o lo que emula, tan sencillo como eso, sí, pero se le ocurrió a él, es simplemente el ciclo de replicación del ADN de la célula. ¿Sí? Lo que hace es permitir replicar de manera, no digo que indefinida, pero definida por un corto de tiempo, pero a millones, ¿sí? A escala de millones de veces, en la región de interés del ADN la región del ADN que a nosotros nos interesa. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? Suponga que empezamos a las técnicas de secuenciación antes empezaron en simultáneo con el ADN, ¿sí? Las primeras. Entonces, el problema que tenían era lograr, ¿sí? Por otras técnicas, tener una cantidad de ADN significativa que a mí me permite estudiar una región que yo quiero. Lo que hace la PCR es eso, ¿sí? Es decir, yo amplifico la región que a mí solamente me interesa. Y eso me permite estudiarla con mayor certeza, con mayor, digamos, precisión. ¿Cómo lo hace? Haciendo lo que hace la célula de manera in vitro, ¿sí? ¿Qué hace la célula cuando empieza la replicación del ADN? ¿Qué es lo primero que hace? Abre las cadenas. Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo abre las cadenas? Corta los puentes de hidrógeno. Bien. Ahí. ¿Con qué? Con las enzimas Con una enzima necesarias. helicasa. Claro. O sea, la replicación del ADN no es que es un proceso sencillo, ¿sí? Intervienen un montón de proteínas, un montón de enzimas y demás. Bueno, como en la replicación in vitro eso era muy complejo de evitar, lo que él dijo es, si yo no hago una desnaturalización o no separo las hebras de manera química, por decirlo de alguna manera, que es el uso de enzimas, de romperlos, ¿de qué otra manera puede ser? ¿De qué otra manera? Y lo puedo desnaturalizar con calor. Entonces empieza a utilizar distintos ciclos de temperatura para, con eso, favorecer o no que el ADN se separe. Entonces la PCR básicamente son ciclos en donde va variando la temperatura y de esa manera el ADN lo que hace es primero separarse, escindirse a la PCR lleva a grandes temperaturas en el primer ciclo, el ADN se separa, las hebras se separan, luego baja un poco la temperatura, lo que permite que los cebadores o los primers que yo elijo, ahora lo vamos a ver, se peguen a la región que interesa, y después la temperatura vuelve a subir un poquito a la temperatura que la polimerasa es apta para trabajar y la polimerasa comienza a extender, ¿sí? ¿Y cómo hago yo para, digamos, amplificar solo la región del ADN que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, para eso, uno en general ya sabe qué es lo que está buscando y utiliza primers o cebadores, que son como pequeños oligos, ¿sí? Como pequeñas regiones de ADN complementaria a la región donde yo creo que está, digamos, la mutación o lo que estoy buscando, y hago que se amplifique tanto en forward como en reverse solamente de esa región que me interesa. ¿Se entiende? Sí, profe. Yo tengo una región, cualquiera, ¿sí? No sé, quieren un gen que se les ocurra, y sé que está digamos que la secuencia previa a ese gen, supongamos es ATTCG, la región previa. Entonces, el primer que yo voy a buscar va a ser
complementaria a esa región previa. Y lo mismo para la otra cadena, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando el ADN se desnaturalice, y después yo lo que logre en la siguiente etapa, que es en el anidado o annealing, es decir, cuando se pegan los oligos o los primers, es que se van a pegar esa región complementaria y va a quedar como encerrada, ¿sí?, la región que a mí me interesa. ¿Hasta acá vamos? Sí, pero... ¿Sí? Entonces, después comienza la otra parte, que es la extensión de la PCR, es decir, donde empieza a trabajar la polimerasa. Y la polimerasa, tal como lo hace en la célula, empieza a copiar a partir de este molde que tiene, de esta doble cadena, porque en realidad acuérdense que el ADN está separado. Ahora, ¿por qué el ADN acá está separado pero los primers se pegaron? Porque si en realidad se pegaron los primers, se tendría que haber pegado toda la cadena. ¿Por qué no se pegan? ¿O qué les parece que por qué no se pegan? ¿Puede ser por la temperatura? Sí, pero digamos, si vos pusiste una temperatura que permite que se peguen los primers, en realidad podría, vos decir, formarse la doble hélice de vuelta. Pero eso no pasa. ¿Por qué no pasa? ¿O qué les parece? ¿Se le ocurre a alguien algo por qué? ¿No? Tiene que ver con el tamaño, ¿sí? El tamaño de los primers, ¿sí?, es muy chiquitito. Son oligos 10, 12 pares de base, 15 pares de base suelen ser. Entonces pega enseguida, se pega enseguida. En cambio la doble hélice es gigante. Entonces es tan rápido esa bajada de temperatura que lo que enseguida se pega, ¿sí?, es eso que es chiquitito. Lo otro no alcanza a formarse. ¿Me explico a lo que voy? Entonces enseguida después vuelve a subir la temperatura, ya no se forma, pero la polimerasa empieza a copiar desde donde estaba la doble hélice formada. ¿Hasta acá se entiende? Si alguno no entiende, me dice, lo explico de vuelta. ¿Entienden, Sí, chicos, o no? entiende, profe. Sí. ¿Sí? Sí, Bien. sí, profe. Bueno, entonces, para que esto pueda ocurrir, necesito ponerle a la reacción algunas cosas. Primero, ¿qué le voy a poner? Ya les dije la polimerasa, punto 1. Voy a poner los primers u oligos, 2. ¿Y qué más tiene que tener para que eso funcione? ¿Cómo? Nucleótidos. Nucleótidos, exacto, ¿sí? Tiene que tener nucleótidos, porque si no hay nucleótidos, la polimerasa, por más que quiera trabajar, no va a poder trabajar. Bueno, eso por un lado. Ese ciclo, ¿sí?, que yo les digo de desnaturalización, annealing y extensión, de naturalización, annealing y extensión, justamente es cíclico, ¿sí? Se repite aproximadamente entre 35 y 40 veces en una PCR. Cuando yo digo, voy a hacer una PCR, bueno, la PCR puede durar, depende de la duración de cada etapa, que eso se maneja, y eso se establece en función de qué porcentaje de bases eje tiene, cómo es la estructura que estoy buscando, si tiene ADN repetitivo o no. Bueno, hay un montón de cuestiones químicas que se establecen para definir cuánto dura cada etapa, pero más o menos se repiten esas 3 etapas entre 35 y 40 veces. Y después no se pueden repetir más. Y eso tiene un porqué. Y es porque esto, vuelvo acá ahora para explicarlo, y es porque la polimerasa tiene un tiempo de vida útil, ¿sí? Entonces, después del ciclo 40, pierde la fidelidad y ya deja de copiar de manera exacta, y lo que empieza a generar son estructuras o regiones que no son fidedignas. Entonces, no se utilizan generalmente PCRs más allá del ciclo 40. ¿Ah? Bueno, ¿hasta acá vamos? Porque ahora vamos a profundizar un poquito más. ¿Hasta acá más o menos estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, esto que yo les estoy contando ahora es una PCR, o sea, la generalidad de la técnica de la PCR, pero puntualmente estamos hablando de una PCR que se llama punto final, es decir, termina y yo voy a necesitar seguir con otras técnicas para poder ver lo que estudié, ¿sí? Eso era la PCR punto final, fue la primera, el gran, digamos, descollo de la biología molecular.
Pero ¿qué pasa? Como desventaja tiene que después yo tengo que seguir trabajando. No puedo, o sea, el cubito que es así chiquitito, ¿sí? De, no sé, 1,5 cm, sale, y yo no es que miro el tubo y adivino y digo, tiene la mutación para tal gen, tal alelo. O sea, tengo que correrlo en algún lado. Y ahí entra esto de que yo le decía, los geles de agarosa, los geles de acrilamida, podría o no usar enzimas de restricción. Pero, como les digo, eso es trabajoso porque, primero porque lleva más tiempo y porque es súper dependiente del operador. El operador tiene que ser altamente calificado para utilizarlo y todo lo que uno tenga que estar mucho tiempo trabajando es plausible de error. Y pasaba que vos estabas 2 días trabajando, te salía algo mal, tenías que vuelta otra vez a empezar. Y luego, con el auge de todas las fluorescencias y las ondas y los fluoróforos, aparece la PCR en tiempo real, ¿sí? Que, digamos, es lo que más se utiliza hoy en día. La PCR en tiempo real es lo mismo, es el mismo fundamento, exactamente igual, no sé qué les puse acá. Esos cosas ahí para que no sea tan complejo. Es lo mismo, nada más que las ondas están marcadas, o sea, hay fluoróforos, y a medida que la polimerasa, cuando la polimerasa amplifica, es decir, que está el target que estoy buscando, empieza a emitir luz. Y la intensidad de esa luz es proporcional a lo que yo estoy buscando. ¿Tá? Entonces, tiene muchas ventajas. La más, por ejemplo, vamos a hablar de la desventaja, es que es más cara. Eso sería como lo único. Pero después es mucho más sensible, no es operador dependiente, o sea, si alguien tiene que hacer la PCR, pero ahí se terminó, lo lee el equipo, uno puede estandarizar la lectura del equipo y que no sea ojo del operador, ¿sí? Esto se puede hacer una lectura cuantitativa, puedo establecer de manera cuantitativa y bastante exacta, decir qué cantidad de lo que sea que estoy buscando hay. Es más rápido, yo en 1 hora, hora y media puedo tener un resultado, y así que tiene múltiples ventajas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre uno y el otro? Primero que, y además lo voy viendo en tiempo real, la fluorescencia va apareciendo en tiempo real más o menos después del ciclo 12, y yo ya empiezo a ver si hay algo o no. O sea, por ahí cuando estamos esperando un resultado importante, te sentás frente al equipo y vas viendo tipo peliculita a medida que va subiendo la curva, ¿sí? Entonces, tiene una detección simultánea durante el proceso de amplificación, mientras que la PCR en punto final no. Es más sensible, ¿sí? Uno detecta menores cantidades, es decir, con un target más pequeño, con menores cantidades de ARN o de ADN, logro buenos resultados, en la PCR convencional no, y es más rápido, ¿sí? Eso como ventaja. ¿Hasta acá más o menos van? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Pensamos un poco, creo que de hecho, no sé ya ni cómo tengo las diapos después. Vamos acá. En el COVID. Vamos a ver el ejemplo del bendito del COVID, que hace 2 años que la única PCR, el 95% de las PCR que hacemos son de COVID. El COVID es un virus ARN. Y yo que les dije hace un rato, que las PCRs, todas, y siempre la PCR amplifica ADN. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hace la célula? Pensemos, ¿qué hace la célula cuando necesita copiar de ARN a ADN? ¿Qué hace? ¿No sería la retrotranscripción, profe? Exacto. Entonces, si yo tengo un virus ARN como el COVID, como el HIV, como el enterovirus, ¿sí? O tengo un transcripto que quiero estudiar para ver si está un paciente oncogénico, está respondiendo, oncológico, perdón, no oncogénico, un paciente oncológico está respondiendo bien a alguna droga, ¿qué hago? Una retrotranscripción previa, ¿sí? Entonces, mi PCR real time va a ser una RT o una retro PCR en tiempo real. Y a veces se da el error porque se utiliza por ahí el RT como PCR tiempo real time, ¿sí? RT, o de retrotranscripción. Entonces a veces se puede utilizar, por ejemplo, una RT-qPCR, entonces se está hablando de una PCR retrotranscripción en tiempo real.
Bueno, esas son siglas que van a ver en los informes cuando pidan resultados que se van a expresar en biología molecular, y tiene que ver si está aclarando que hace una retrotranscripción, si es una PCR en tiempo real. Igualmente es medio redundante, porque las RT, las retrotranscripciones, generalmente ya para todo se utiliza en tiempo real, entonces es como dar 2 veces la misma información. Y esto yo hago una pequeña, puede ser una PCR en tiempo real, en un paso o en 2 pasos. En 2 pasos, es decir, primero hago la RT, termina la RT y hago otra reacción, la PCR propia, porque ya tengo el ADN, ¿sí? Mi ADN complementario, y empieza la PCR después. Y una PCR en un paso es cuando hace todo en la misma reacción química, se hace la retrotranscripción y después empieza la PCR puntualmente. Ahora hay enzimas que son muy buenas, polimerasas sintéticas, que tienen la doble actividad, la actividad de retrotranscriptasa reversa y la actividad de polimerasa. Entonces nos permiten hacerlo en una sola reacción. Bueno, entonces yo les decía que la PCR en tiempo real a mí me permite ver el resultado a medida que va apareciendo, ¿sí? ¿Y cómo lo veo yo? O sea, ¿qué es lo que aparece? Me aparece un cartelito, un dibujito, aparecen líneas, aparece una curva, ¿sí? Una curva que primero, si está, porque si no aparece ninguna curva es que no hay el target que estoy buscando, y ahora voy a ver qué pasa con eso. Tengo que poner controles. Entonces, empieza a aparecer la curva, ¿sí? Empieza a aparecer la curva, primero de manera exponencial, porque hay mucha cantidad, y la polimerasa está full trabajando, y después la polimerasa empieza a decaer en actividad, empieza a aplanarse la curva hasta que llegamos al efecto plató de la polimerasa, donde se plancha, ¿sí? Ya no va a crecer más la cantidad, porque ya la polimerasa dejó de actuar, ¿sí? Y este efecto plató se acerca siempre hacia el final del ciclo 40, ¿tá? Entonces acá hay 2 conceptos que son importantes. Primero, ¿sí? Es el concepto de threshold, se llama así, no hay una traducción al castellano, es el concepto de threshold. El threshold es el punto de corte donde yo establezco que una muestra va a pasar de ser negativa a ser positiva. ¿Y por qué si la muestra amplifica acá, yo digo que igual acá es negativa y pongo este punto, ¿sí? Que puede ser 100.000, 10.000, eso lo defino yo? Porque ahí siempre hay ruido de base que tiene que ver con esa fluorescencia inespecífica o un poquito que la polimerasa trabaje mal. Entonces puedo tener fluorescencia de base, ruido de base, que no quiere decir que la muestra sea positiva. Entonces yo digo, establezco mi valor de corte, mi threshold, y digo, de este corte, de este valor hacia arriba, la muestra es positiva. Y de este valor hacia abajo, la muestra es negativa. ¿Sí? Ese es un concepto que es importante en una PCR. ¿Mm? Y después, el otro valor que es importante es el valor de CT. El valor de CT es en qué ciclo de la PCR, ¿se acuerdan que les dije que más o menos entre un ciclo 35 y 40, en qué ciclo de la PCR la fluorescencia pasa o corta, si es así, se hace positivo, corta el valor del threshold. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué es importante el valor del CT? Porque el valor del CT me va a decir qué cantidad del target yo tengo. ¿Se entiende? No, ¿Puedes explicar de nuevo? Sí, por favor. Sí, por eso. A ver, ¿qué es lo que no entendieron? ¿Arranco de vuelta con el valor de corte y todo? Lo del CT más que nada, creo. El valor del CT, o sea, como en la corte. El valor de CT, o sea, el CT es como, piensan en un ciclo. Un CT, el ciclo 1, 2 CT, el ciclo 2, 3 CT, el ciclo 3, hasta ahí más o menos. Pensémoslo así para simplificarlo. Entonces, el valor de CT que yo voy a tener en una muestra es el ciclo de la PCR en el que la fluorescencia es tal que pasa el punto de corte que yo establecí. ¿Se entiende? Supónganse que acá está establecido, en realidad acá dice copias, pero esto en realidad es luz, o sea, después eso se hace la conversión. Pero más que en copia pensemos esto que sea fluorescencia, es decir, no sé, tenemos tantas URFL, tanta fluorescencia, es decir, bueno, ¿en qué momento
la fluorescencia es tal que pasa este valor, el valor que yo establecí, que es arbitrario de acuerdo a las consideraciones del fabricante o de lo que el operario pone. Acá se puso 100.000, ¿en qué ciclo de la PCR la fluorescencia es tanta que me pasa el umbral que yo establecí? Eso es el valor de CT, ¿sí? Que es equivalente al ciclo. Nada más que después yo, eso ya es más complejo, si uso estándares de cantidad, puedo decir que si una muestra, por ejemplo, cuando yo utilizo una carga viral para establecer una carga viral de HIV, ¿sí? Paciente recién se entera que tiene HIV, se hace el primer diagnóstico, se hace una carga viral para ver qué carga viral tiene el paciente, entonces yo al médico no le informo, no sé, PCR detectable CT8, no le digo CT8, le digo cuántas copias tiene. Y para establecer cuántas copias tiene, se corren estándares, ¿sí?, internacionales, que dice que si la curva de esa PCR cruza, supónganse, en el ciclo, a ver si lo puedo dibujar para que no nos hagamos más lío. Vamos a poner un color que se vea. Por ejemplo, vamos a poner acá. Ustedes imaginen que tienen toda la misma forma, ¿no? Porque así y así, ¿no? Entonces, yo sé que el estándar, es decir, la muestra, yo sé la cantidad exacta que tiene, si cruza acá, en el ciclo 10, después en el ciclo 10 de la PCR, yo ya empiezo a ver que la fluorescencia ya pasó acá, sé que esta muestra, o sea, este estándar tiene 100.000 copias del genoma del HIV. Si está acá, supónganse que es 10.000, acá es 1.000 y acá es 100. ¿Por qué yo tengo más acá que acá? ¿Alguien se da cuenta por qué? Acá es más, tiene más carga viral que acá. ¿Es por la cantidad de ciclos? ¿Cómo? Porque si la dejaron por la cantidad de ciclos. ¿A qué se refieren con la cantidad de ciclos? Porque en menor cantidad de ciclos tenés mayor cantidad de copias. Exacto, exacto. Cuando hay mucha información genética, mucha carga viral o lo que fuera, es tanta que si hay mucho va a amplificar antes, ¿sí? Entonces, a un menor CT, mayor cantidad de lo que sea, mayor carga viral, mayor carga del transcripto, mayor genoma, lo que fuere, ¿sí? Hay más de lo que estoy buscando. A menor CT, o sea, es decir, la polimerasa tardó más tiempo en hacer que la fluorescencia sea la suficiente cantidad para que sea detectable. ¿Está? Entonces, el punto en el que corta me va a establecer más o menos qué cantidad tengo. Por ejemplo, en la carga viral de HIV, si yo digo que esto es una curva que se corresponde con 100.000 copias y esta supónganse con 10.000, y el paciente fuera, no sé, viene un paciente, acá vamos a ponerlo para hacerlo más simple, el paciente viene acá, a la mitad entre los dos, este es 100.000 y este es 10.000, y el paciente justo viene al medio. ¿Cuál es la cuenta que me va a dar? ¿Cuántas carga viral tendrá este paciente? ¿Cuántas copias? 50, si este tiene 100.000 y este 10.000, ¿cuántas? 50 o 60.000. 50, sí, más o menos 50.000, está a la mitad. Y si este tiene 10.000 y este tiene 1.000, y tengo otro paciente acá a la mitad, bueno, piensen que es a la mitad y se me fue, pero a la mitad, ¿cuál es? 5.000. 5.000. Pero si el paciente está acá, la curva está acá, más o menos, ¿qué voy a tener? Este era 1.000. Acerca del 1.000 sería un poquito. Claro, 1.500, 2.000, más o menos por ahí. ¿Se entiende cuál es el concepto? Sí, ahora sí, gracias. ¿Sí? Bueno, eso es importante porque básicamente la gran mayoría de los diagnósticos, y más con después del COVID, todos, chicos, gran parte es por biología molecular, ¿sí? Cada vez es más. Entonces, que sepan interpretar una PCR no es algo que por ahí les parece que no lo van a usar nunca, lo van a usar un montón y cada vez más. Todo para determinar cualquier tipo de cosa, una carga viral de cualquier virus, no sé, tiene múltiples usos, no sé, diagnóstico de un montón de enfermedades, no sé, de celiaquía, de
de algunos tipos de artritis. Todo se hace en general por PCRs, las PCRs y sus distintas variantes. Entonces es importante que sepan interpretar cuando les llega el resultado, porque nos ha pasado un montón de veces de gastroenterólogos, supónganse, que son, digamos, en teoría, especialistas en el tema, que no saben interpretar un resultado molecular de celiaquía. ¿Sí? Se le informa cuál es el resultado molecular y no entienden un resultado de una PCR. Eso no puede pasar, porque, digamos, es como una herramienta básica, es como interpretar un hemograma. Básicamente hoy es lo mismo. Yo creo que después del COVID, que se masificó tanto el concepto de una PCR, porque antes, ¿quién sabía lo que era una PCR? Nadie. Por lo menos ahora tienen las siglas, ¿sí? Bueno, me hago una PCR para COVID, algo que biología molecular. Con eso se masificó para todo, por ejemplo, el virus del papiloma humano, cuando las mujeres hacen los controles, prácticamente ahora los nuevos algoritmos son, en vez de hacerse el Papá Nicolau prácticamente todos los años, generalmente ahora lo que se hace es pedir un estudio de biología molecular, una PCR para HPV, y esa PCR es negativa, se vuelve a repetir a los 5 años, y las colposcopías y los PAP prácticamente se espacian, se hacen 1 cada 2, si la PCR es negativa, ¿sí? Entonces, son herramientas que van metiéndose en todas las áreas de la medicina, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico del seguimiento. Después la PCR real time puede ser de un solo target o de muchos targets. Por ejemplo, para el HPV, ¿sí? El HPV hay un montón de tipos. Los dos más conocidos son el HPV 16 y 18, que son los de más alto riesgo oncogénico, es decir, que son cuando uno está infectado con esos virus, es los que tienen la mayor probabilidad de producir cáncer, que puede ser cáncer de cuello de útero, es el más común, porque pueden producir cáncer de pene, pueden producir cáncer de garganta, ¿sí? Pero los HPV de alto riesgo son más. Entonces, yo puedo hacer una sola PCR y en una sola PCR establecer, por ejemplo, decir, bueno, estudio 10 genotipos de HPV y establecer en esos 10 si están o no están. En vez de hacer 10 PCRs distintas, hago uno solo. ¿Y qué es lo que cambia de hacer uno solo a 10? Que yo voy a poner 10 tipos de primer diferentes. Uno para estudiar el 16, un par de primers para estudiar el 18, uno para el 22, uno para el 27, y bueno, no me acuerdo cuáles son los otros 10. ¿Pero se entiende el concepto? Sí, sí. Una PCR, cuando estudio un solo target, es una monoplex, y si no es una monoplex, es una multiplex. Cuando vean que es una PCR multiplex, es que están estudiando más de una cosa en una sola PCR. Bueno, a ver. Me perdí para dónde vamos. Bueno, esto no, porque la PCR digital ya casi no se usa. Bueno, esto es un ejemplo de lo que vimos recién, una carga viral, por ejemplo, ¿sí? Ya lo explicamos, vamos a avanzar porque si no vamos a terminar mañana. Bueno, y esto un poco, lo que yo les decía, ya está medio en desuso, ¿sí? Los geles de agarosa, los geles de poliacrilamida, bueno, el Saderblot ni hablar. Y esto ya, por eso les decía que quería hacer un nuevo teórico, este año no pude, va a quedar para el año que viene. Pero esto ya no se usa, esto muy poquito, esto casi no se usa, esto muy poquito. Se usan más en investigación, muy poco en diagnóstico. Sí, lo que esto, casi nada, esto menos que menos, porque encima es súper tóxico, la acrilamida cuando se polimeriza neurotóxica. Y lo que sí, esto es lo que más se utiliza junto con esto. Sí, entonces, si yo hago una PCR punto final, porque después tengo que hacer una electroforesis capilar, sigo por acá, y si no, por ahí amplifico la región quiero porque después voy a secuenciar, ¿sí? Pero ya los geles de agarosa y de poliacrilamida se utilizan muy, muy cortitos porque, después les digo, dan mucho trabajo, encima después te salió mal y estuviste 2 días trabajando y te querés matar. Vamos a borrar esto. Vamos a ver cómo seguimos acá. No me acuerdo ni lo que les puse. Bueno. Esto es un poco lo que les decía. Vamos a pasar. Bueno. Y acá entramos en secuenciación. ¿Qué hora es a todo esto? Son las 5:40.
Vamos a cortar 5 minutos para que se despabilen y vamos a arrancar con secuenciación, tanto secuenciación con Sargent como secuenciación por NGS, ¿sí? Así, aunque sea, bostezan tranquilos. Y 45, arrancamos con todo lo que tiene que ver con secuenciación, ¿sí? Ok, Bueno, perfecto. Perfecto.